Bueno, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, muy complacida, una servidora, Yanira Fonder, su presidenta, le da la más cordial de la bienvenida a este espacio donde buscamos brindar herramientas para fomentar la cultura de paz. Ustedes saben que el día de ayer conmemoramos el Día Internacional de la Paz y este año el lema, era forjamos la paz juntos. Ustedes saben también que construir la paz es una labor del día a día y que a través de nuestro cerebro podemos desaprender conductas, actitudes, comportamientos para mejorar todo nuestro accionar y cada conflicto que podamos tener en nuestro diario vivir que forma parte de él, podamos solucionarlo siempre por la vía pacífica. Para hablar del tema de hoy, que es una interesantísima conferencia que tenemos con el doctor César Castellanos, un honor tenerle en este espacio. Vamos a abordar sobre el cerebro y la paz. Le voy a dar lectura. El doctor tiene una amplia hoja de vida y hemos sintetizado algunas de todo su accionar. Es licenciado en psicología con un PhD en neurociencia cognitiva. Tiene 2 maestrías, una en terapia familiar sistémica y otra en terapia sexual. Tiene 3 posgrados, uno en neuropsicología del desarrollo infantil, gerencia de salud pública y psicología de enfermedades terminales. Él es director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de Salud Integral y la Psicología Aplicada, IDEPSI. Tiene 28 años de ejercicio clínico y ha recibido un sinnúmero de reconocimientos y premiaciones. Recordaba antes de iniciar esta conferencia que tuvimos el placer, nuestras compañeras de la Fundación Vida Sin Violencia y una servidora, de que él nos impartió el tema de resolución de conflictos en un diplomado que hicimos en el Episcopado Dominicano y de verdad que quedamos encantadas no solamente de su profesionalidad, sino del carisma. Con el doctor siempre se aprende. El doctor es docente de grado y posgrado por más de 25 años en la Universidad de INTEC, pero también ha sido docente de las principales universidades del país. Es conferencista nacional e internacional y ha sido investigador y consultor de salud en más de 40 países de Europa del Este, África, América Latina y el Caribe. Les pido a todos y a todas que le presten mucha atención porque él nos va a hablar sobre la paz interior, sobre el equilibrio emocional que debemos tener en el día a día. Le vamos a rogar que sus preguntas, que siempre son muy importantes, por favor, pueden en reacciones levantar la manito para hacerla. Le va a nuestro técnico, el licenciado Miguel Montero, le va a abrir el micrófono para que la puedan hacer, como también pueden escribir. El doctor está presto a poder contestarle en el medio de su intervención los requerimientos que puedan tener, las inquietudes que puedan tener. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos a este espacio de la Fundación Vida Sin Violencia. Doctor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, pero muy agradecido de esta invitación y de poder compartir con todos y todas ustedes una vez más. Para mí realmente es muy agradable, es muy satisfactorio poder conversar sobre estas temáticas con además un público no solamente interesante, sino interesado. O sea que a los pocos minutos de inicio de nuestra convocatoria, pues ya tenemos 50 personas en la sala y esto muestra un gran interés, aparte de una gran vocación de servicio y un compromiso con las temáticas que estamos tratando de implantar. En este caso, la vida sin violencia, ¿por
porque la vida sin violencia es posible. La vida violenta no es normal, no es algo que viene con nosotros. La vida violenta y la violencia en la vida es aprendido y podemos vivir sin violencia perfectamente, pero necesitamos para ello invertir, sobre todo en la primera infancia. Necesitamos invertir mucho allí y entender que en esos primeros años de la vida se gestan las personas del mañana y que es más fácil prevenir que lamentar y también es más barato prevenir que lamentar. Pero bueno, en general hoy vamos a conversar un poquito de todas esas cosas, porque la paz, ayer celebrábamos el Día Internacional de la Paz, y poco en honor a ello hemos querido conversar sobre esta temática en el día de hoy gracias a la Fundación Vida Sin Violencia, que nos ha convocado. Tal como se decía al inicio, por favor, a medida que vayamos conversando, siéntanse en la plena libertad y derecho de solicitar la palabra para cualquier pregunta o cualquier aclaración en el momento, ¿verdad? De cualquier término o cualquier aporte también que quieran hacer en este momento. No lo dejemos para el final, porque luego corremos el riesgo de que el final se nos agote el tiempo y entonces generalmente se sacrifica la sala, ¿no? Y dicen, no hay tiempo para preguntas porque se nos agotó el tiempo. Entonces, lo más interesante de este conversatorio es la doble vía, que podamos conversar. No, esto no pretende ser una cátedra, ni una conferencia magistral, ni nada por el estilo, sino en el marco de la cercanía posible que nos permite esta tecnología, explotemos esa cercanía, ¿no? Y vamos a conversar, cualquiera de ustedes que quiera aportar algo, comentar algo, preguntar algo, vayamos haciéndolo sobre la marcha, porque de esa manera creo que vamos a poder administrar mejor el tiempo, ya que muchas veces las preguntas o los comentarios nos ayudan a tocar temas que eventualmente se iban a tocar más adelante y quedan de una vez respondidos, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir mi pantalla para poner algunas imágenes que nos guíen durante el conversatorio y que nos permitan ir organizando porque de otra manera corro el riesgo de hablar sin parar y se me va el tiempo y no tenemos tanto tiempo. Y quiero tratar de ser lo más preciso posible con esto. Me van a estar también ayudando los colegas de la fundación para las intervenciones de ustedes, de modo que yo pueda entonces ya concentrarme en conversar con ustedes, ¿verdad? Le hemos denominado a este conversatorio La paz y el cerebro humano. Pareciera como que estamos hablando de dos temáticas completamente divorciadas, como que tiene que ver una cosa con la otra, si el cerebro está allí dentro de la cabeza y la paz es como esta cosa así tan grande que se construye y que mucha gente tiene que aportar en las discusiones para la paz y todo aquello. Pero bueno, vamos a hablar de esa paz colectiva, pero también de esta paz interna, de esta paz individual, porque si no hay paz interna, no va a haber paz externa tampoco, ¿no? Y esta paz interna se experimenta porque tenemos un cerebro y de esto quiero que vayamos conversando, ¿no? Desde luego, no quisiera yo que nos asustásemos porque vamos a hablar del cerebro ni nada por el estilo. Les garantizo que vamos a hacerlo de la forma más amena posible y menos complicada posible, que con toda seguridad muchos de ustedes van a poder recordar todo esto al final.
Sobre la paz decía entonces que, bueno, hay muchas acepciones. En algunos casos se plantea la paz como la ausencia de la guerra, ¿verdad? Pero en otros casos también la paz es un logro interno, es un logro de cada persona. Y en ambos sentidos, lo que vamos a conversar hoy aplica, ¿no? Porque en primer lugar debemos decir que la paz tiende a interrumpirse con los problemas, pero no necesariamente con los problemas, sino con la forma particular como concebimos los problemas. Porque un problema es aquello que alguien vive como si fuera una dificultad y que lo define como tal para sí mismo, pero también para los demás, ¿no? Un problema se relaciona en la forma como nos vemos a nosotros mismos, como vemos a los otros, se relaciona con la manera como construimos la realidad. Y aquí vamos a comenzar a tocar un tema que me luce muy importante para poder hablar de la paz. Es que cuando invocamos que hay un problema, lo habrá. Un problema no es un problema hasta que nosotros lo consideramos un problema. Por un lado. Y por otro lado, el conocimiento, lo que nosotros atribuimos como conocimiento para construir nuestra normalidad, muchas veces es fuente también de problemas. Me explico. O sea, muchos de los problemas vienen porque unos tenemos una razón y otros tenemos otra razón. Y pareciera como que no es posible que dos personas o más tengan razón si piensan distinto. Y esto proviene de la idea de que el conocimiento es objetivo. Y esta idea de que el conocimiento es objetivo es una idea que viene desde el siglo XIX probablemente, pero que poco a poco, a medida que vamos entrando al siglo XXI, nos damos cuenta de que sin duda alguna el conocimiento no es objetivo, porque el conocimiento es una construcción que hace alguien y según esa persona lo construye, así ese conocimiento queda avalado o no, dependiendo de las credenciales que esa persona presente. Entonces, cuando queremos enfatizar que yo tengo razón, conocimiento que alguien construyó o determinado conocimiento que está avalado en determinada filosofía o determinada creencia o determinado pensamiento. Y eso se supone que avala mi razón contra la tuya. Probablemente, muy probablemente, la posibilidad de construir un mundo de paz, una convivencia humana en paz, implica un cambio en esa manera de considerar el conocimiento y de considerar lo que es cierto y lo que no es cierto. Tendemos a pensar, voy a poner, por ejemplo, se tiende a pensar que porque un conocimiento es científico, es cierto. Y eso no es así. O sea, eso no es cierto. Un conocimiento que es científico es solamente un conocimiento que fue construido bajo un método, que es el método científico. Pero eso no significa que sea verdad. Muchos otros conocimientos que no provienen del método científico también pueden ser verdad. Y cuando tratamos de aplacar el conocimiento o la razón que alguien tiene con mi razón, vamos a generar conflicto, vamos a generar problemas. La convivencia entre los seres humanos probablemente tiene mucho que ver con entender que varios podemos tener razón, aunque todos pensemos diferente. ¿Sí? La razón no habita en una persona o en un argumento específico.
pero nos hemos acostumbrado a pensar que sobre todo desde el pensamiento jurídico, que alguien tiene verdad y los otros están equivocados, o alguien tiene razón y los otros están equivocados, o que hay una verdad y los otros están mintiendo. Ese pensamiento binario, de sí, no, donde no hay grises, donde no hay matices, probablemente no aplica a el estudio de la verdad, al estudio de la razón, al estudio del conocimiento. Y probablemente para poder convivir en paz, necesitamos entender que distintos argumentos, distintas razones pueden ser ciertas, aunque sean diferentes. ¿Sí? Y no necesitamos destrozar la razón del otro para poder justificar la nuestra. Yo puedo tener razón de lo que estoy planteando y tú también puedes tener razón a la vez. ¿Por qué? Porque la realidad no es una, ¿no? Y la realidad la construye nuestro cerebro a partir de las vivencias que tenemos. Y todos tenemos vivencias diferentes. Y esas vivencias distintas nos hacen construir verdades distintas. Un mismo evento que ha sido visto por varias personas va a ser contado de manera diferente por esas personas. Unos vieron unas cosas, otros oyeron otras, otros miraron otras. ¿Quiénes tienen razón? Bueno, probablemente todos, pero cada uno tiene una versión distinta de lo ocurrido. Y no se soluciona con que sumemos todas las versiones, porque el sumar las versiones no nos va a dar una verdad. Simplemente tenemos que entender que hay muchas razones, muchas verdades, y todas pueden coexistir en paz. No es necesario que mis razones se impongan sobre las tuyas. Entonces, este tema del conocimiento y cómo, digamos, nos puede generar problemas e interrumpir la paz, tiene mucho que ver con que las personas que no viven en paz, viven sus desacuerdos sin esperanzas. ¿Sí? Y cuando vivimos los desacuerdos sin esperanzas, estamos pretendiendo que los demás crean lo que yo creo, como yo lo creo, cuando yo lo creo y desde donde yo lo creo. Y el que no lo haga así está equivocado. Entonces eso va a generar conflictos, eso va a generar problemas. La posibilidad de convivir en un mundo multicolor es que entendamos que cada persona tiene una construcción de la realidad propia, su propia, digamos, desde donde está parado, pero sobre todo porque partimos de premisas distintas. Y cuando partimos de premisas distintas, entonces podemos alcanzar razones y verdades que no coinciden con las de otras personas que están partiendo también de premisas distintas. ¿Sí? Y entonces el no ponernos de acuerdo primero desde qué premisa estamos partiendo para plantear esta razón o esta verdad muchas veces genera muchos conflictos. Y cuando generamos conflictos, entonces estamos destruyendo la posibilidad de la convivencia pacífica. En ocasiones pretendemos que nuestro conocimiento es el que está avalado y es verdadero, y el de los demás está equivocado. Pero en ocasiones buscamos un tercero que creemos que está calificado para que decida cuál de las dos versiones o cuál de las tres versiones es la real o es la verdadera. Y resulta que ese tercero que asumimos que está calificado para tomar esa decisión, también tiene una particular visión de la vida. Y no necesariamente lo que ese tercero calificado decida es lo que es real o es lo que es verdad. En general, esta visión porque lo que ese tercero decida va a negar lo de otra persona. Cuando ese tercero decida que esta es la realidad o que esta es la verdad, va a negar los argumentos de uno de esos tres. Y eso va a seguir generando conflictos. Yo no tengo claro en qué momento de la historia de la humanidad
se generó esta idea de buscar la razón en base a la confrontación, ¿no? De que la confrontación lleva a encontrar una razón inequívoca, una razón que puede ser compartida por todo el mundo porque fue la que ganó. Cuando probablemente, y repito otra vez, convivir en paz va a implicar poder aceptar múltiples percepciones genuinas de la realidad, ¿no? Y esas múltiples percepciones genuinas de la realidad significan que probablemente no hay una sola realidad objetiva, no hay una realidad última objetiva, y que a la larga probablemente muchos podemos estar ciertos, aunque no tengamos la misma opinión. La única manera de esta convivencia como seres biológicos es entender que no tenemos el acceso, nosotros no estamos dotados para tener el acceso a esa realidad única, verdadera, digámoslo así, por lo menos a través de la razón. ¿Sí? Y que la razón no es un vehículo útil para llegar a esa comprensión de la realidad. Hay otros métodos para tratar de conocer la verdad, por ejemplo, pero no son la razón. La razón nos es útil para otras cosas en la vida cotidiana, pero la mayoría de los conflictos que perturban la paz se fundamentan en que yo quiero imponer mi razón sobre la razón de otro o de otros. ¿Sí? Cuando la razón no es una buena forma de poder conocer las verdades de la esencia de lo que existe en el mundo y de la esencia de las personas. Las razones que cada cual tiene fundamentalmente son fundamentadas en sus propias percepciones y en sus propias premisas. Por eso los errores que tenemos en las interacciones nos conducen a malos entendidos, no necesariamente a desacuerdos. Los desacuerdos son intentos de confrontar nociones o puntos de vista que no pueden ser confrontados, porque yo no puedo, si yo digo, por ejemplo, yo me siento triste, nadie puede decir que yo no estoy triste o que yo no me puedo sentir triste, porque esa es una verdad mía y solo yo la puedo conocer y expresar de esa manera. Cuando alguien intenta decir, no, tú no está tratando de invalidar mi propia vivencia y eso no es posible. Entonces, estos errores que nos llevan a malos entendidos suelen basarse en ese tipo de confrontaciones, tratando de negar lo que el otro expresa como su realidad o como su verdad, ¿no? Cuando comenzamos a entender que esta realidad no es tan objetiva, y que por tanto es muy subjetiva y que esa subjetividad habita en cada persona y cada persona a partir de su subjetividad va construyendo su propia realidad y su propia verdad y que esa coexistencia y convivencia puede darnos la oportunidad entonces de convivir como seres humanos que nos respetamos y que nos amamos y que nos queremos y que nos toleramos. Entonces probablemente comenzaremos a tener oportunidad de vivir verdaderamente en paz como humanidad, como conglomerado de seres humanos. Los animales, ninguna otra especie animal tiene problemas de este tipo. Este es un problema estrictamente humano. Ningún otro animal tiene problemas de guerras, ningún otro animal tiene problemas de convivencia con los mismos de su especie. Y esto es porque lo que nos hace entrar en conflicto y lo que nos hace tener desacuerdos y desavenencias y lo que nos hace querer imponer nuestras razones sobre la de los otros y así
interrumpir la paz y la convivencia, es que nuestro cerebro puede hacer eso y la de los otros animales no puede. Tenemos algunas diferencias y algunas ventajas que nos permiten, si son usadas de forma adecuada, tener grandes avances y superioridades, pero que también nos pueden llevar a, digamos, problemas como este en particular, que es el tema de los conflictos, ¿verdad? Cuando logramos, entonces, comenzar a aceptar, comenzar a considerar, perdón, que la coexistencia pacífica es posible cuando permitimos a su vez la existencia de más de una versión de las cosas y cuando coexistimos en paz, permitiendo que exista esta pluralidad de formas de concebir la realidad, entonces ya no tenemos que agredirnos, ya no tenemos que defendernos, ya no tenemos que, digamos, imponernos unos a otros. No hay necesidad, desaparece inmediatamente, porque no hay necesidad entonces del conflicto y la coexistencia se vuelve una resultante natural de estas cosas. Cuando se han, en el campo de la psicología social, cuando se han creado estos laboratorios sociales para estudiar la coexistencia pacífica, uno de los elementos que ha llamado la atención es que tan pronto se puede lograr que un determinado grupo entienda y acepte como bueno y válido que el hecho de que tú tengas razón no significa que yo esté equivocado y de que el hecho de que yo acepte que tú tienes razón no significa que tú tienes que imponer tu verdad sobre la mía. Eso inmediatamente ha hecho desaparecer los conflictos en estos laboratorios humanos que se han estudiado, que se han elaborado para estos fines. Sin embargo, esto no ha sido posible transportarlo todavía a lo que son los grandes conglomerados humanos, porque esto tendría que estar inserto en los espacios educativos, en primer lugar, ¿no? Muy temprana edad, y en las distintas culturas familiares, para que entonces esto pueda reproducirse y dar como resultado seres humanos capaces de convivir entre sí, ¿no? Y de no necesariamente de imponerse unos a otros sus supuestas verdades, ¿no? La coexistencia y digamos, el reconocimiento explícito de que existen otras realidades, aunque no sean deseables para mí o no sean agradables para mí, pero la existencia de otras realidades donde, digamos, no existe una sola forma de concebir las cosas, parece ser una de las rutas en que podemos construir un horizonte más pacífico para la humanidad, donde no tengamos que destruirnos unos a otros, ni tengamos que utilizar en el plano colectivo las agresiones bélicas y en el plano más individual los insultos entre personas, entre familiares, entre amigos, entre conciudadanos, entre vecinos, es decir, una cultura de paz. La construcción de una cultura de paz va a tener que ver mucho con esa posibilidad de irnos eh, aceptando unos a otros en nuestras propias realidades. Pero todo esto tiene mucho que ver con la posibilidad de que desde nuestro cerebro podamos articular muchas de estas respuestas. ¿Sí? Es nuestro cerebro, a manera muy gruesa, voy a decir,
tiene quizás 3 grandes componentes. Y de esos componentes, algunos nos son muy importantes para poder entender por qué una persona puede convivir en paz y otra no. Y por qué una persona no logra esa función, digamos, tan básica como es la convivencia pacífica. En primer lugar, menciono, como lo ven allí en pantalla, el cerebro más primitivo, el paleoencéfalo, el cerebro más que está, es lo que está aquí, como ven aquí, que dice reptílico, es esta área de acá morada que ven acá, ¿no? Y la parte posterior, que es el cerebelo. Eso es lo que llamamos el cerebro antiguo, el paleoencéfalo, el cerebro primitivo. Es una estructura del cerebro que compartimos con animales muy primitivos. Animales muy primitivos como los reptiles tienen esas mismas partes del cerebro, pero no tienen las otras, ¿no? Y estas partes del cerebro tan primitivos nos permiten la supervivencia, las funciones básicas, lo automático, lo involuntario, lo reactivo, que es no consciente. Es desde este cerebro primitivo que se articulan respuestas como el ataque, la defensa, la huida, la parálisis. Son las respuestas normales que damos todos los seres vivos cuando percibimos que estamos siendo atacados o que estamos en peligro. La primera respuesta es el ataque, la segunda es la defensa, la tercera es la huida. Y en cuarto lugar, cuando ninguna de las tres funciona, entonces es la parálisis. Nos quedamos paralizados, ¿sí? Como frisados. Esas son las 4 formas como nuestro cerebro organiza nuestra conducta desde los núcleos más primitivos frente a situaciones que consideramos peligrosas. Ahora bien, eso es así si no tenemos un cerebro superior que nos pueda decir, tranquilo, no hay por qué defenderse porque no hay tal peligro. Cuando ese cerebro superior no está habilitado de manera adecuada, quedamos a expensas de este cerebro primitivo. Y por tanto, cuando una persona se acerca, podemos defendernos frente a algo que no es un ataque. O por tanto, cuando una circunstancia nos está siendo apremiante, podemos ser agresivos con el exterior, sí que podamos regular eso desde nuestro comportamiento, desde el cerebro que regula nuestro comportamiento. Recordemos que en este cerebro y todo lo que ocurre en él, cerebro primitivo, y todo lo que ocurre en él es no consciente y además es no voluntario, pero puede ser muy peligroso. Cuando se activa este cerebro, nosotros quedamos a merced de algunos instintos. Y si no tenemos una fuerte articulación del cerebro más nuevo, que vamos a hablar de él enseguida, entonces este cerebro nos va a dominar. Y esto es lo que en su momento se llamó la inteligencia emocional, ¿no? Es la posibilidad de articular las respuestas de nuestros cerebros primitivos desde la regulación de nuestros componentes más nuevos o más modernos de nuestro cerebro. Hay un segundo nivel, que es este que estamos viendo acá con una raya amarilla y un fondo azul con un óvalo verde acá. Y este es el que llamamos el sistema límbico. Es el cerebro que viene como en, vamos a decir, en segundo orden de desarrollo. Este cerebro no lo tienen los animales reptiles. Este cerebro solo lo tienen los animales mamíferos. Y este cerebro es un cerebro emocional. Es el cerebro que siente,
la parte del cerebro que piensa, ¿no? Perdonen si ahí se vio algo que ensombreció, pero es que he tenido aquí un accidente, ya. Entonces, ese cerebro que siente también es automático, también es involuntario, también es reactivo, pero este es el cerebro que nos ayuda a regular las emociones. Este es el cerebro que hace que cuando nosotros estamos en desacuerdo con alguien, decidamos sencillamente dejarlo tranquilo o agredirlo. ¿Mm? Esta parte del cerebro es la que nos permite tomar esa decisión, pero una decisión entre comillas, porque he dicho que este cerebro no es consciente. Entonces es una decisión de la cual la persona se hace consciente después que la ejecuta. Este es el cerebro que puede tomar la decisión de agredir a un tercero y después decir, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿Mm? Porque este cerebro no tiene conexiones con nuestro consciente y por tanto lo que ocurre allí y lo que se decide allí no puede ser planificado, salvo que nosotros tengamos un cerebro superior, como el que vamos a ver ahora, que pueda frenar y censurar ese comportamiento, que pueda negociar ese comportamiento. ¿Mm? Es en este segundo nivel, en este que llamamos sistema límbico, donde regulamos todas nuestras emociones. La rabia, la alegría, la tristeza, el placer, el odio, el amor, todo eso se regula a este nivel. ¿Mm? Pero a este nivel sin que tengamos conciencia de cómo se organiza, sino que solo vemos el resultado de lo que se ha organizado. Y finalmente llegamos al cerebro ejecutivo o la neocorteza, el cerebro más nuevo, que corresponde a todo lo que está en esta área así como marrón claro, arrugadita, es la parte de afuera que vemos del cerebro así como arrugadita. Y aquí están las funciones más importantes que nos hacen ser humanos, capaces de vivir en paz. Ningún otro animal tiene esta parte del cerebro. Tienen obviamente una corteza externa y se ve también arrugada, pero no tiene las funciones que tiene el nuestro. Sobre todo en la parte delantera, en esta parte de acá, en la parte, digamos, más frontal, ¿no? Esta zona es allí, en esa zona, donde tenemos, primero, donde habitan los valores. ¿Sí? O sea, los valores tales como la dignidad, la solidaridad, el respeto, valores como la, la, la caridad, habitan en esta zona del cerebro. Cuando las personas tienen lesiones cerebrales en esa área, pierden toda capacidad para que su comportamiento sea regulado por valores sociales. ¿Sí? Pero desde la perspectiva que nos interesa, que es la prevención, entonces hay que decir que lo que hace que esta área del cerebro humano se desarrolle de forma sana es fundamentalmente el amor. Fundamentalmente el amor. Y el amor en familia y el amor en convivencia. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes reales de cómo luce el cerebro de un niño criado con amor versus el cerebro de un niño criado en abandono afectivo. Porque las imágenes muestran diferencias en estos cerebros. El cerebro que no crece en amor, en aceptación, en armonía, no se desarrolla de manera sana. Y una de las áreas que menos se desarrolla es esta área de la que estamos hablando ahora.
Es en esta área del cerebro donde habita entre comillas, ¿verdad? Donde habita una función que nos es muy importante para la construcción de la paz, que es una función llamada flexibilidad. La flexibilidad es la función que nos permite buscar varias soluciones a un mismo problema. Cuando eso fracasa, cuando eso falla, cuando eso no funciona bien, las personas se frustran. Y al frustrarse porque no logran visualizar que hay otras opciones, que es posible buscar alternativas, se frustran. Y al frustrarse entonces quedan a merced del segundo cerebro, ¿sí? O del primer cerebro. Y dependiendo de dónde se instale la respuesta puede ser muy agresiva, muy violenta, ¿sí? Y no es, sin duda, no ayuda a la convivencia pacífica. Otra función muy importante de esta área del cerebro es la planeación, es la capacidad de organizar, integrar, secuenciar todas las actividades que yo tengo que hacer a corto, mediano y largo plazo para poder interactuar con los demás. Nuevamente, personas que tienen lesiones en esta área comienzan a perder esa facultad y las vemos a veces con dificultades para planificar sus acciones, dificultades para poder organizar su día, tienen dificultades para poder organizar su comportamiento, pero nueva vez, desde la perspectiva de la prevención, lo que nos interesa decir es, si queremos comunidades que convivan en paz, necesitamos construir cerebros sanos. Y una buena parte de esa sanidad del cerebro se construye nuevamente, y lo voy a estar repitiendo a cada rato, en la convivencia del amor, ¿sí? Y del amor sano. Cuando hay comunidades de amor, esta área del cerebro tiende a fortalecerse y a funcionar bien. Y quizás algunos de ustedes estén diciendo, pero este señor que estudió tantas cosas y que fue a tantas universidades a aprender tantas cosas, ¿por qué nos está hablando del amor en lugar de hablarnos de cosas científicas? Bueno, yo les decía al inicio que el conocimiento científico es muy importante, pero es solo un conocimiento y no es el único conocimiento válido. Muchos otros conocimientos que no son científicos, porque no están científicos, son conocimientos también y son válidos y dan demostraciones de cosas que funcionan. Ahora, si quisiéramos validarlo científicamente, también podemos. Tenemos evidencia de cómo la convivencia pacífica y en amor altera o favorece el desarrollo del cerebro. De modo que no necesitamos, digamos, menospreciar ninguna posibilidad de conocimiento que se nos presente, porque el conocimiento en sí, digamos, el conocimiento es uno, ¿no? Y es válido, ¿no? No hay por qué minimizar algún otro tipo de conocimiento en la gente. En esta área del cerebro también sabemos que se articula algo que se llama la conducta social. La conducta social, en este caso, es la posibilidad de seguir reglas. Es en esta área del cerebro donde las personas aprenden a seguir reglas y normas. Y aquí voy a decir otras cosas que me resultan importantes para poder hablar de esta temática. La posibilidad de que nuestro cerebro en esta área frontal pueda fortalecer esta conducta social como implementación de reglas, seguir las normas, seguir las reglas, pararme en el semáforo en rojo aunque nadie me vea, hacer la fila aunque nadie me lo exija,
respetar el turno de otros, aunque nadie me lo esté imponiendo, ¿no? Seguir las normas, sencillamente, ¿verdad? El otro día, perdonen el paréntesis, pero el otro día compartía un video de una comunidad rural de Suiza, donde los campesinos ponen sus tiendas de ventas de hortalizas con los precios y una cajita para que la gente pague y se los lleve. Pero no hay nadie cuidando la tienda. Nadie cuida la tienda, ni nadie se lleva la cajita. La gente va, coge su hortaliza, ve el precio y paga. Y lo deja en la cajita el precio. Pero alguien me decía, eso es imposible en nuestro país. Eso es muy difícil que ocurra. Y yo le decía, mira, es tremendamente fácil. Es mucho más fácil que construir un elevado en la 27 de febrero. Pero se requiere disposición. Y como para el elevado invertimos tantos millones y para la crianza y la infancia no lo hacemos, entonces creemos que es difícil. Para la educación necesitamos fundaciones que se parten las manos buscando 4 centavos para hacer 30.000 cosas, pero para otras cosas tenemos muchos millones y claro, esas cosas aparecen y ocurren, pero todo puede ocurrir si disponemos de los recursos y si priorizamos esas cosas. Los países que han priorizado la educación son los países que han avanzado, ¿no? Y la educación en la primera infancia, sobre todo, ¿no? Allí es donde debemos hincar el diente. Entonces, bueno, decía que esta capacidad de seguir las reglas, esta conducta social, está muy relacionada también con la convivencia sana entre papá y mamá. ¿Sí? O sea, esta conducta social que se instala a nivel de nuestro cerebro, que se articula en nuestro cerebro, está extremadamente relacionada con la presencia de papá. Y cuando digo de papá sano, ¿verdad? No hablo del papá que llega borracho, del papá que solo da pelas, o del papá que solo da dinero, ropa y comida. No es a eso que me refiero al papá que es capaz de dar amor y poner reglas, poner límites, poner normas y también dar mucho cariño y mucha comprensión a sus hijos y sobre todo mucha presencia, estar presente. Nosotros tenemos una sociedad sin papá. Casi la mitad de los hogares nuestros no tienen un papá y los niños nuestros casi la mitad crecen sin un papá. Y de los que crecen con un papá, casi la mitad no son papás que ejercen la paternidad sana. Entonces tenemos una crisis en esa área que luego cosechamos como problemas sociales, como problemas de no seguimiento de las normas, como problemas de violencia callejera, como problemas de violencia del derecho del otro, del no respeto del derecho del otro, del no respeto del derecho ajeno. Y obviamente es muy económico y es muy sencillo lograr esto en los primeros 3, 4 años de vida en un contexto familiar sano, donde prime el amor, la comprensión, la comunicación y los límites adecuados y las normas adecuadas. Repararlo después es súper caro, súper difícil y probablemente no se logre de manera completa. También en esta área del cerebro está lo que llamamos la cognición social. La cognición social tiene mucho que ver con la posibilidad de yo sentir lo que el otro siente con lo que yo hago. ¿Cómo se siente el otro con lo que yo hago? Es esta parte del cerebro que nos permite eso. Es esta parte del cerebro que se daña en personas antisociales, por ejemplo, en personas psicópatas, que no pueden sentir lo que el otro siente con lo que ellos están haciendo. Y por tanto, el dolor ajeno no les regula su conducta, no les permite frenar su comportamiento, porque no sienten el dolor ajeno.
Y esto en los primeros 3 o 4 años de vida se puede instalar muy fácil en un contexto familiar sano. Luego es muy difícil repararlo. Luego es bien complicado repararlo. Es muy costoso y no siempre tenemos buenos resultados. Y finalmente, no porque estas sean las únicas, pero estas son 5 funciones ejecutivas de alrededor de 20 funciones ejecutivas que residen en esta área del cerebro, pero que bueno, solo quería dar algunos ejemplos para que podamos comprender qué tan importante es esta parte del cerebro para la construcción de la paz. Es la función inhibitoria, es decir, la capacidad de retardar la respuesta impulsiva. ¿Mm? Es esta función inhibitoria la que frena nuestro comportamiento y que en una discusión el cerebro reptílico, el cerebro primitivo, puede decir, atácala o atácalo. Y este cerebro ejecutivo en su función inhibitoria debe decir, no, no hay necesidad. Esto, usando la flexibilidad cognitiva, esto podemos resolverlo de otra forma. Pero cuando fracasan las estructuras a nivel de este cerebro ejecutivo, no hay cómo inhibirse y el sujeto ataca hasta destruir al otro. ¿Mm? Fíjense que esto no tiene nada que ver con la educación escolar o con la educación académica. Esto no se lee en un libro, esto no se aprende en un aula de clase, esto se aprende en la familia, esto se aprende en el hogar. Si esto se aprendiera en los libros, las guerras no existieran, porque quienes hacen las guerras son los más educados, en las mejores universidades, ¿sí? Con los mejores rangos académicos, y son los que comandan las guerras en la humanidad. Es más, se estudia cómo hacer la guerra. De modo que no, esto no tiene nada que ver con cuán culta sea una persona, ¿sí? Tiene que ver con cuán educado de familia. ¿Sí? Por eso decimos que en la escuela los niños van a aprender, pero deben venir educados de su casa. ¿Sí? Entonces, bueno, un elemento que me gustaría mencionar, porque me gustaría mencionar muchas cosas, pero el tiempo siempre es corto. Un elemento que no quiero dejar de mencionar es que para que esta área del cerebro se desarrolle adecuadamente, además de lo que he mencionado hasta ahora, es, y por la evidencia que tenemos, es muy, pero muy determinante un proceso que tenemos los animales mamíferos, que se llama la lactancia. La lactancia humana, uy, quedó la rayita ahí pues. La lactancia humana, déjenme ver si lo puedo borrar, porque esa. La lactancia humana va a ayudar a que el cerebro se desarrolle de forma más sana. No solamente por el elemento nutricional, que sí, el cerebro humano necesita de los componentes que están en la leche de mamá, no en la leche de la vaca. La leche de la vaca es para los becerros, no es para los cerebros humanos, ni para los estómagos humanos. Es la leche de mamá la que necesitamos. Sabemos que cuando un bebé es lactado de manera exclusiva durante por lo menos 6 meses, va a tener un desarrollo de la corteza cerebral, de esa parte arrugadita, que es visible en una imagen respecto a la de un bebé que no fue lactado. La corteza cerebral es más robusta, es más completa, tiene más cantidad de conexiones de circuitos cerebrales. Los bebés que son lactados tienen mejor rendimiento verbal, tienen mejor vocabulario, adquieren mejor la respuesta, porque recuerden que el hablar es una función muy humana,
y solamente humano. Entonces, para hablar requerimos de muchas estructuras en nuestro cerebro que estén funcionando bien. Pero también a nivel motor, los bebés que son lactados tienen mucho mejor rendimiento motor, mejor coordinación motora, van a tener mejor escritura, van a tener mejor gateo, mejor correteo, o sea, van a tener mejor posibilidad de ir bien en la bicicleta o en la que necesiten hacer. Cuando se ha hecho estudios con adolescentes, tomando imágenes de sus cerebros para ver cómo estas imágenes, en términos del volumen de su cerebro, se correlaciona con si fueron lactados o no, también se encuentra mucha evidencia de que aquellos adolescentes que fueron lactados tienen volúmenes cerebrales mayor en todas las estructuras del cerebro, pero sobre todo en aquellas que hablamos anteriormente que permiten esas funciones ejecutivas. Lo otro que me es muy importante mencionar es que para que esta parte del cerebro que nos va a permitir vivir en paz y convivir en armonía y en paz se desarrolle adecuadamente, es muy importante entender el valor que tiene la presencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que como padres y madres, tenemos que estar presentes. No podemos criar por internet, ni por teléfono. Tenemos que estar presentes. Hemos roto el ciclo natural de la vida. Ninguna cría de ningún animal se cría solo. Pero tampoco ninguna cría de ningún animal se cría con otro que no sea quien lo parió y quienes lo engendraron. Usted no va a ver jamás a una jirafa dejándole sus jirafitas a otra para ella ir a buscarle comida. Eso ha roto el ciclo natural de la vida. No tengo el tiempo de entrar en las disquisiciones, vamos a decir, y detalles sobre, por ejemplo, lo que ocurre con los niños y las guarderías, las nanas, etcétera. Pero baste decir que eso no es natural, no favorece el desarrollo. Lo que favorece el desarrollo de un cerebro sano es la presencia de mamá y la presencia de papá. No hay tal cosa como el tiempo de calidad. No, yo le doy poco, pero de calidad. Bueno, es muy importante que sea de calidad, pero tiene que ser mucho. No puede ser poco. Si es poco, es poco. Aunque sea de calidad, es poco y no sirve. Entonces, necesitamos ir pensando, sobre todo a partir de esta gran pausa que hemos tenido en la humanidad, necesitamos ir pensando cómo vamos a rescatar la presencia de los padres en los hogares. Tenemos 7 meses trancados y no ha pasado nada. Estamos empezando a redescubrir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo estuve el domingo pasado en el Jardín Botánico y vi muchas familias compartiendo en el Jardín Botánico que normalmente no veía. Y también en el Mirador. Muchas familias juntas que normalmente no veía. Entonces es una oportunidad que tenemos de repensar nuestras vidas. Si era tan necesario trabajar 15 horas al día, si realmente teníamos que estar fuera de la casa 14 horas al día y monitorear a los niños por teléfono. ¿Comiste? ¿No comiste? Ponte a estudiar, estudia. O si tenemos que estar ahí. Tenemos evidencia de que el abandono afectivo perturba mucho el crecimiento del cerebro. Cuando un niño, cuando digo abandono afectivo, no estoy pensando en dejar este bebé en una canastica en la puerta de una iglesia.
Cuando digo abandono afectivo, estoy hablando, usted no fue a la reunión de la escuela, usted no estuvo presente en su cumpleaños, no estuvo ahí para darle las buenas noches, no está ahí para darle el beso de buenos días, no está en su desayuno, no está en su cena, no está para preguntarle cómo te fue hoy, mi amor, qué hiciste, qué te gustó, qué no te gustó, cuéntame de ti, qué te está encantando del colegio, qué no te gusta, cuéntame de tu maestra. En eso que estoy pensando. Entonces, el abandono afectivo, hoy sabemos que genera lo que llamamos, hay un proceso normal que se llama poda sináptica o poda de neuronas. Es un proceso a través del cual el cerebro recoge aquellas neuronas que no se están utilizando adecuadamente para que no gasten energía innecesariamente y permite reubicar mejor la arquitectura del cerebro y hacerla más eficiente. Hoy sabemos que cuando un niño es abandonado afectivamente, tiene podas incrementadas que se llevan áreas que son necesarias. Y esas áreas que son necesarias, que se están llevando esas podas, son las áreas que estaban destinadas a devolver afecto y a interpretar el afecto. Y como no se usan, el cerebro se las lleva, porque entiende que no son necesarias. Y esto es muy peligroso, porque cuando esto ocurre, dejamos a este cerebro a expensas del cerebro más primitivo. Y luego va a ser muy difícil controlar las conductas agresivas, va a ser mucho más difícil instalar una conducta de paz y convivencia. Quizás muchos de ustedes conocen el experimento de Stanford, el experimento del doctor Walter Mischel, un experimento realizado en los años 70 del siglo pasado, pero que ha dado mucho de qué hablar y hoy día se está, digamos, revitalizando algunos de estos conocimientos a la luz de lo que conocemos en la neurociencia. Si me regalan 3 minutos, les muestro un pequeño video para que veamos en qué consistió este experimento. Este experimento fundamentalmente consistió en que colocábamos a unos niños, se les pone, se les pone se les dice, right, here's the deal. Marshmallow for you. Yo voy a salir. Wait, and I'll give you another one if you wait. Si no te lo comes, cuando yo vuelva, te voy a dar otro marshmallow y te los puedes comer los dos. Pero tienes que no comértelo. Si me esperas, cuando yo vuelva te voy a dar otro. Si te lo comes, pues no te voy a dar otro. Te comiste ese y ya. Y luego los experimentadores se colocan detrás de un espejo para ver qué pasaba con estos niños. Les puedo decir que son niños de 3 a 5 años, todos hijos de profesores de la Universidad de Stanford. Como vemos, los niños realizan todo tipo de estrategias y algunos van a comenzar a fracasar. Lo que inhibe a un niño, a un ser humano, de no comérselo, ya lo discutimos, es ese cerebro frontal, este cerebro de aquí delantero. Es el cerebro inhibitorio. El cerebro primitivo le está diciendo, cómetelo. El cerebro ejecutivo le dice, hay una regla y esa regla implica que yo debo esperar. De modo que lo que ocurrió, voy a avanzarlo un poquito, es que algunos
estaban ya desesperados y algunos comenzaron a darle sus mordiscos. A esta señorita sencillamente se lo comió. Y este jovencito ya no aguanta más. Fíjense cómo esta niña sencillamente no pudo contenerse. Mientras que este amiguito sigue ganando la batalla. Hasta que lo logró. Por tanto, se ganó su segundo malvavisco. Y se los comió. Esta amiguita no pudo. ¿Qué de importancia tiene este estudio para lo que estamos discutiendo? Bueno, resulta que, una de las cosas que el doctor Michel pudo documentar es que después, bueno, primero, 3 de cada 4 fracasó. Solo 1 de cada 4 logró esperar. Ok. Estos niños fueron contactados cuando tenían 20 años. Todos fueron contactados cuando ya tenían 20 años. Y se les hizo otro tipo de pruebas, aparte de algunas entrevistas. Pero los datos más importantes es que de aquellos que se comieron el malvavisco, los que no pudieron aguantar, la mitad, el 50% de ellos, tenían muy severos problemas maritales, laborales o problemas con la justicia. La mitad había desertado de la carrera universitaria ya o había desertado del colegio. Pero de los que esperaron adecuadamente, el 100% eran personas exitosas en lo marital, en lo laboral y en lo social. Este experimento se ha repetido muchas veces e incluso actualmente hay uno en curso que se está haciendo desde Nueva Zelanda con unos 3.000 niños que nacieron en los años 80 y se les está dando seguimiento todavía. Y los resultados siguen siendo los mismos. Si un niño aprende normas y respeto a las normas y aprende a frenar su gratificación, si un niño aprende que lo agradable es muy agradable, pero tiene que esperar hasta que sea posible y se puede inhibir aún en presencia de el estímulo, sea un adulto que aún en presencia de la paca de dinero pueda decir no y se haga insobornable. O puede ser un adulto que no violente las normas de convivencia pacífica porque puede inhibirse. Es parte de esto, de los resultados de este estudio, fueron publicados en este texto, en este libro publicado por el mismo doctor Michel, donde hay un análisis mucho más acabado que el que yo les estoy haciendo ahora, para aquellos que les interese profundizar. Pero aquí hay aprendizajes que nos están dando mucho para entender cómo podemos prevenir en la primera infancia muchas de estas cosas. Estoy casi terminando, no quiero abusar del tiempo, pero no quiero dejar de mostrar esto también. Esto que están aquí, esto que ustedes ven acá, son cerebros de
adolescentes. Son imágenes superpuestas de 14 cerebros. Los que están arriba son el grupo control, los que están abajo son del grupo experimental. ¿Qué experimento es este? Estos que están aquí abajo fueron adolescentes a los cuales se les expuso a videojuegos violentos. Y al exponérsele a videojuegos violentos, lo que vemos en la primera parte acá, fíjense, es que esta área que está acá encendida es parte de ese cerebro inhibitorio. Es el que nos permite inhibirnos ante situaciones que podemos experimentar como peligrosas. Lo que vemos es que después de una semana de estar expuesto a estos videojuegos violentos, apenas después de una semana, fíjense cómo se apaga, fíjense cómo se palidece esa área del cerebro. Miren acá, estos muchachos de acá arriba comenzaron igual, después de una semana siguen igual porque están jugando con videojuegos no violentos. Después de 2 semanas sin el videojuego, todavía el cerebro no reacciona como estaba al inicio, como estaba aquí. ¿Ven? Todavía no ha llegado a ese nivel. Esto nos preocupa mucho. Estos hallazgos son muy preocupantes porque estos hallazgos sugieren que estos cerebros están a merced del cerebro primitivo. Y quiere decir que este muchacho, frente a una discusión en su casa, puede ser extremadamente violento. Puede ser que este muchacho no le importe darle una patada al perro, o no le importe darle un disparo a su hermano con la pistola del papá, porque no va a poder tener el freno que tiene la naturaleza provista para nosotros, porque este medio que no es natural lo inhibió. Y la razón que parece, esto no tenemos evidencia, pero la hipótesis que existe de por qué ocurre esto, parece ser que es que nuestro cerebro no tiene capacidad para manejar tanta violencia como la que se presenta en estos videojuegos. Y son escenas violentas de alta repetición y muy vívidas. Y el cerebro las procesa como reales. Y lo que hace es que se apaga, porque no va a poder procesar todo eso, ¿no? Hay bastante, como les decía anteriormente, evidencia sobre estas cosas. Y esto es algo que ha dado pie en otros países para prohibir estos juegos violentos, estos videojuegos violentos. Este es otro estudio similar con los mismos resultados. Exactamente con los mismos resultados. De modo que esto que les muestro acá es la comparación de cerebros de niños criados con amor versus cerebros de la misma edad, de 3 años de edad, de niños criados con abandono afectivo. Fíjense que hay una diferencia en el tamaño del cerebro, siendo de la misma edad, pero también hay diferencias que para quienes estén ahora mismo en la sala y sean del área de la salud, pueden mirar signos muy alarmantes en estas imágenes, como la dilatación ventricular o el aumento de surcos, que solo se observan en la tercera edad y que no deberían estar allí en un niño de 3 años. De modo que tenemos también evidencia de cómo la falta de amor en la crianza altera nuestro cerebro y nos expone. Con esto finalizo
para que comencemos entonces con las preguntas o con sus pareceres. Quien está allí es una persona que en lo particular yo valoro mucho, el doctor Humberto Maturana, de origen chileno. Y esto que está aquí es simplemente una cita de uno de sus textos, que dice: el ser humano nace en una relación de amor. Aquí estoy, si me cuidas y me amas, seré un adulto democrático, respetuoso y sano, porque todo ser vivo al nacer evoca belleza. La violencia es aprendida. No nace con nosotros. Discriminar, violentar, odiar, a eso se aprende. Con eso no nacemos. De modo que quedo de ustedes para comentarios, preguntas, dudas, aportes, en el tiempo que sea necesario. Yo estoy disponible aquí para ustedes para el tiempo que haga falta. Bueno, doctor, brillante exposición. Todas las personas que han escrito a través del chat felicitándolo por toda su exposición, muy detallada, muchos temas de mucho valor, y viendo que lo principal es ese amor en la primera infancia, esas normas, esos límites que debe haber en la familia. Y aprovecho porque usted estaba hablando de los videojuegos. Una inquietud que siempre ha tenido la Fundación Vida Sin Violencia ha sido con relación a las letras de las canciones. Sí. Que desde pequeñitos bailan y tararean porque tienen un ritmo contagioso, pero las letras muchas veces incitan a la violencia, denigran a las mujeres. ¿Cómo afecta eso en el cerebro de los más infantes y de los adolescentes? Sí, claro, quiero comentar sobre eso y antes también decir que estoy consciente que la señora María Cristina de Farías tiene la mano levantada y también Arelis Guillermo. mano levantada. Ah, sí, perdón. Así que también les vamos a dar entrada. Vamos después a verificar, ayúdenme a verificar si alguien más, porque tenemos 80 personas y sí, en la pantalla no caben todas. Hay que ir pasando la pantalla para ver si hay alguna manito levantada por aquí. Las letras de canciones, pero no de canciones, las letras de textos, de cualquier letra a la que se exponga a un niño y que sea destructiva, ¿no? O sea, destructiva en el sentido de que no construye, destructivo en el sentido de que es antivalor, destructiva en el sentido de que no promueve el respeto entre los seres humanos, o no promueve la convivencia sana, o no promueve la cercanía afectiva, el respeto por el otro, sino que promueve el uso utilitario del otro ser humano, que promueve la desvalorización del otro, la cosificación del otro, ¿no? El tratarlo como un objeto. Y en ese sentido, infravalorado. Pero que además pueden ser letras que promueven el odio, promueven la violencia, o promueven, y que pudiéramos llegar al acuerdo. Yo creo que pudiera llegar al acuerdo de que quizás no son letras que están diseñadas para promover esto, sino que son reflejo de lo que estas personas están viviendo, pero eso no significa que tenemos que tolerarlas como modelo para las próximas generaciones. Entonces yo sí pienso que parte de lo que es la construcción de comunidades de paz implica estimular la creación, estimular el desarrollo de expresiones culturales sanas. Y sí, pudiéramos tener reggaetones, y pudiéramos tener cualquier tipo de ritmo, pero no tienen por qué tener letras destructivas.
no tienen por qué llevar mensajes destructivos. Todos fuimos jóvenes y todos nos gustaron ritmos que a nuestros adultos no les gustaban. Eh, pero yo creo que en esta época estamos viendo un desborde, un desenfreno del destruir, ¿no? Del no respeto a la sanidad del vínculo. Y esto hay que rescatarlo para poder empezar a construir familias y tejido social más sano, ¿sí? Sin duda alguna. Eh, la señora María Cristina quería conversarnos algo y después Arelis. No se oye porque su micrófono está cerrado. Es que tienen que abrírselo, parece. A ver si desde la moderación... Sería María Aridia. María Cristina Mere de Farías. Ah, ok, ok. Vamos a ver si logramos que se abra. Ya puede abrir su micrófono. Ya lo puede abrir. Ahí está. Okay. Ya. Buenas y santas noches. Me ha parecido maravillosa su conferencia porque ha sido verdaderamente objetiva y orientadora. Pudiéramos decir que el cerebro es como un arbolito que hay que echarle el abono que se llama amor. Yo puedo decir que en mi familia, yo tengo 5 hijos por 2, ¿verdad? Y 12 nietos y una bisnieta. Podemos decir que ese condimento que uno le siembra a los niños de amor y de presencia sobre todo, da un rendimiento extraordinario porque tenemos la satisfacción en la familia de ver a esos muchachos cómo se están proyectando. Pero aparte de eso, yo lo que quería decirles, fíjese, cuando las muchachas están embarazadas, hay una música muy hermosa que es de Baby Mozart y Baby Beethoven. Entonces conseguimos para ponérsela cuando mis hijas estaban embarazadas, porque esa música trasciende, ¿verdad?, los linderos de su piel y toca la mente de los niños. Y entonces, ¿qué diosidencia? Porque precisamente a los que más le pusieron esa música, ahora tocan piano, desde chiquito tocan piano y aman la música. O sea, ¿qué usted opina de eso? De cómo tenemos que ayudar a las madres también, las muchachas cuando están embarazadas, que comiencen a proyectar esa trayectoria de su bebé. Y también me he dado cuenta que si hemos pasado, por ejemplo, traumas fuertes o retos en esos embarazos, también eso redunda después en parte como del temperamento de los niños también. Perdón. Sí, estoy muy de acuerdo con usted. Déjeme un momentico, que aquí es una tela que se cae aquí y es con el aire acondicionado. Ya lo voy a arreglar. Ya se arregló. Sí, ups, volvió y cayó. Efectivamente, hay una relación entre lo que es el ambiente de la gestación, el ambiente uterino, vamos a decir así, un embarazo que transcurre en un hogar donde hay tranquilidad y comunicación, armonía, respeto, es un embarazo que tiene oportunidades mucho mayores de desarrollar frente a un embarazo que transcurre en el marco de violencia, agresiones, sonidos fuertes, ruidos altisonantes. Hay algunas evidencias muy interesantes. Por ejemplo, hay un señor muy curioso, no recuerdo ahora su apellido, de origen japonés, que realizó un estudio con los cristales del agua y cómo cuando se le coloca música estridente a esa agua y se congela frente a agua a la cual se le coloca música armónica y luego se congela, obviamente la diferencia de los cristales vistos en un microscopio es muy grande.
y la música estridente no forma cristales homogéneos, sino completamente distorsionados. Esto tiene una importancia grande si tenemos en cuenta que el 70% de nuestro cuerpo es agua, y que los sonidos tienen una influencia muy grande en nuestro comportamiento, pero no solo los sonidos, la importancia de cultivar el silencio también y de valorar lo potente que puede ser aprender también a cultivar momentos de silencio para cultivar nuestro yo interior, ¿verdad? Nuestra espiritualidad y nuestro encuentro personal. De modo que estas son cosas que no sé en qué momento, pero en algún momento va a tener que ocurrir, que tienen que formar parte de lo que enseñemos a los niños. No quiero decir que esto es más importante que aprender historia, matemática o lenguaje, pero por lo menos quiero decir que es igual de importante, ¿sí? Enseñar a nuestros niños a vivir, enseñar a nuestros niños a intercambiar, a amar, a expresarse, enseñar a nuestros niños a convivir con los demás. De otra manera es terrible porque vemos cómo en los centros educativos puede ser que tengamos niños con notas muy buenas, pero la salida es un caos, donde nadie respeta a nadie, donde se interponen unos sobre otros, donde el caos que uno ve en las salidas de los colegios hace pensar que ahí no se está aprendiendo nada que valga la pena para la convivencia humanitaria, ¿no? Para que podamos vivir juntos. Entonces, creo que esos son indicadores, sin duda alguna. ¿Sí? Estoy muy de acuerdo con lo que usted ha planteado. Tenemos la señora, perdón, Arelis Guillermo. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Estoy desde la ciudad de Connecticut, aquí con un poquito de frío. Comenzó el otoño hoy. Sí. Así es. Soy terapeuta familiar y he tenido la experiencia de trabajar, yo diría, con los dos extremos. Niños que han sido abusados sexualmente, adultos también, y con familia en general que el departamento de niños le quieren quitar los niños a la familia. Entonces yo he entrado a proveer un servicio y he utilizado diferentes tipos de cursos para enseñar a los padres sobre la crianza de los hijos. Pero uno de los que más me ha gustado es el círculo de seguridad. No sé si lo han escuchado. El círculo de seguridad, donde se le enseña al padre a satisfacer las necesidades del niño, desde que son bebés hasta 5 años. Y es basado en las relaciones, Es muy interesante ver cómo nosotros podemos enseñar a estos padres que si ellos son la base segura de ese niño, cuando ese niño va y explora, ¿verdad? Y vuelve al padre y el padre satisface la necesidad, se crea ese apego, esa conexión, donde se dan individuos saludables para la sociedad, para todo. Y cuando hablo de los dos extremos es porque lamentablemente en mi experiencia como terapista, eso es lo que falta cuando hay un abuso o cuando, como usted dijo, el padre está ahí físicamente, posible, pero no está emocionalmente o no está total por completo, ¿me entiende? Entonces, lo bonito que aquí en Estados Unidos es de que, por ejemplo, yo tengo la facilidad de ir a las casas de los padres
y proveer ese programa allá, a la casa. Es algo que algún día me gustaría ver en mi país, República Dominicana, aunque sé que hay limitaciones. No, Es un sueño. No, ya ese sueño es realidad. Qué Eso bueno. ayer, precisamente, la razón por la que no tuvimos este conversatorio el día de ayer, que era cuando la fundación me propuso tenerlo, es que yo estaba trasladándome a Santiago por un tema precisamente de que el Consejo Nacional de la Infancia estaba en un proceso de reunificación de unos niños con sus padres y estábamos iniciando y dejando instalado precisamente la capacitación de los padres con un curso que llamamos Apego Seguro, que entonces los entrena en todos los aspectos de seguridad. Y sí, tienen psicólogos y trabajadores sociales que visitan las casas regularmente también. De hecho, hay 90 psicólogos ahora mismo en ese programa, solo en ese programa, visitando las casas de los padres. El tema es sumamente pertinente, lo que usted plantea. Resulta que nosotros al nacer somos los seres vivos más vulnerables de la naturaleza. Ningún otro ser vivo es tan vulnerable como el ser humano al nacer. Y la mayoría de nuestros, digamos, primos cercanos, ¿verdad? Mamíferos y todos estos animales cercanos por allí. Miren, los perros, los gatos, menos los monos, digamos, pero y aún los monos ya después de 3 meses son bastante autónomos. Los gatos al mes son bastante autónomos. Los perros a las 6 semanas son bastante autónomos. El ser humano a las 3 semanas es igualito que cuando nació, de dependiente y de vulnerable. Y al año también. Y a los 2 años también. Es decir, la vulnerabilidad en el ser humano es muy grande al nacer. Y en los primeros años de vida no hay posibilidad alguna de subsistencia si no tiene cobertura de los adultos que le cuidan. Eso hace que la seguridad, que el sentimiento de seguridad sea lo más importante en esos primeros años de vida. Si el ser humano no se siente seguro, y a esto le llamamos la seguridad básica, si el ser humano no se siente seguro en esos primeros años de vida, le va a costar mucho poder desarrollar las próximas funciones que vienen. Como por ejemplo, después que aprendo a caminar al año, explorar el mundo. Para poder explorar el mundo tengo que sentirme seguro. De otra manera, el miedo no me lo va a permitir. Y este miedo puede acompañarme de por vida. Si yo no superé, no cristalicé esa seguridad básica. Y cuando tengo una vida adulta gobernada por el miedo, o por la culpa, o por la vergüenza, estamos hablando del triángulo que configura casi todos los problemas psicológicos del ser humano. Adelante. Doctor, pregunta Brenda Santana, si después de haber sido afectado la inhibición con juegos violentos se puede restaurar. Tal como dijimos al inicio, es mucho más fácil y mucho más económico y mucho más efectivo lo que hagamos en la prevención. Todo se puede reparar, todo en el ser humano se puede reparar, pero nunca queda igual. Y es más difícil, más costoso, requiere más esfuerzo y nunca queda igual, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando viene de fábrica que cuando se instala después. Bien, bueno, amigas, amigos, por razones de tiempo, ya el doctor tiene 1:30 con nosotras y nosotros. Le vamos a agradecer que cualquier otra pregunta o inquietud
puedan escribirlo a nuestro correo, que es convidasinviolencia@gmail.com, y con gusto contactamos al doctor para darle la respuesta que ustedes merecen. Muy agradecida, doctor, de su explícita exposición con todos los temas. Ya sabemos lo importante que es fomentar la cultura de la paz, que ayuda al desarrollo del cerebro. Entonces,